Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Estamos, hermanos, estudiando el sermón de la montaña. Moisés recibió los 10 mandamientos en otro monte, en el monte Sinaí, pero ahora hay un segundo Moisés, y ese segundo Moisés es Jesucristo, y él ahora desde otro monte nos va a enseñar que cómo debería funcionar la ley en el Nuevo Testamento. Así que te invito allí, si ya tienes Mateo capítulo 5. Vamos a orar. Querido Padre, en esta mañana estamos delante de ti, delante de tu palabra. Permítenos que tengamos reverencia, temor, porque vamos a escuchar tu voz. Queremos que podamos poner atención para escuchar claramente qué es el mensaje tuyo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5, versículo 1, dice así, mira. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. El sermón del monte es, quiero decirte, para empezar, a los discípulos, no es a los impíos. Este capítulo 5, 6 y 7 no es para los impíos, es para los que ya han decidido seguir a Jesús. Esto es muy importante para entrar a escucharle a Jesucristo. Lo que Él tiene para los discípulos no es para los impíos. No es para la gente que está fuera del reino de Dios. Es para aquellos que ya estamos adentro. Como Pablo mismo mencionó en Colosenses 1:13, dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo, aquellos que hemos sido escogidos, elegidos, y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Eso fue un hecho del pasado, ya sucedió. Estamos en el reino de su amado Hijo. Estamos en el lado ganador. Estamos del lado de la victoria. Así que Jesucristo va a comenzar a decir su sermón. Y como yo les dije la semana pasada, los domingos anteriores, el sermón del monte comienza con paradojas. ¿Se acuerdan qué es una paradoja? A ver, ¿quién puede ayudarme? ¿Qué es una paradoja? Es una aparente contradicción. Es como que Jesucristo está diciendo cosas para el reino de Dios, para sus discípulos, que el mundo no entiende. El mundo no va a entender el mensaje que Jesucristo trae a los discípulos. Por ejemplo, dentro de otras paradojas en el Nuevo Testamento, esto de perder para ganar es una paradoja. En el reino de Dios, para ganar hay que perder. Parece tonto, parece ilógico, pero es como funciona en el reino. Lo débil, para ser fuerte tienes que hacerte débil. Eso es una paradoja en el reino de Dios. Pablo sabía esto, conocía esto que él dijo: en mi debilidad
la gracia de Dios es suficiente. Pero también otras paradojas que encontramos, como Pablo menciona, para vivir hay que morir. ¿Cómo? Sí, para vivir en el reino de Dios, en este reino nuevo, para vivir hay que morir. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Wow. Para ser libre hay que ser obediente. Esa es otra paradoja dentro del reino de Dios. Para ser luz necesitas salir de las tinieblas. Y aquí en el capítulo 5 hay 9 paradojas increíblemente elaboradas para los hijos de Dios. Ya hemos visto, pero voy a solo mencionarlas. ¿Por qué? Porque quiero mencionarlas. ¿Sabes por qué? Porque estas características de los hijos del reino de Dios, estas características son características de Jesucristo. Entonces, de lo que se trata el reino de Dios, de lo que se trata las paradojas, es poder reflejar el carácter de Cristo en mi persona, a través de mi persona, porque de eso trata la vida cristiana, que Cristo sea mostrado a través de mi vida. Cristo reflejado en mi persona. Cristo mostrado, Cristo exaltado a través mío. De eso trata el Nuevo Testamento, de eso trata el cristianismo. No trata de una filosofía, no trata de conceptos, no trata de doctrinas. Sí, hay conceptos, hay doctrinas, pero todo eso, ahora te voy a mostrar, todo eso se reúne en muéstrame a Cristo. Si no me puedes mostrar a Cristo en tu vida, ¿de qué te sirve todo el conocimiento, toda la doctrina, todo lo que sabes, si no me puedes mostrar a Cristo? ¿Sabes que el mundo afuera está clamando conocer a Dios a través de quién? ¿Quién va a llevarles el mensaje del evangelio a las personas inconversas? ¿Cómo el inconverso va a ver a Dios? A través de el creyente, a través de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú eres el miembro del cuerpo de Cristo y tú eres a través por medio del cual Dios se va a dar a conocer al mundo. ¿Cuáles son estas 9 paradojas que encontramos? Fíjate, capítulo 5. Quiero que notes, voy a hacer un resumen para que veas estas 9 paradojas cómo funcionan. En el reino de Dios, los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Es una paradoja. ¿Cómo? Fíjate, aquí empezamos. El reino de Dios pertenece a los pobres de espíritu. ¿Nota esto? El reino de Dios pertenece a los pobres de espíritu. En el mundo tienen otros valores. ¿Quiénes son los que están gobernando? ¿Quiénes son los que están en el poder? ¿Quiénes son los que dirigen el mundo? Los poderosos, los intelectuales, los sabios, los ricos, toda esta gente que ha llegado a un poder, están arriba para dirigir, se supone, al pueblo. Bueno, tú sabes lo que está pasando en el mundo. Tú sabes lo que pasa en cada país. Pero estos gobernantes, en vez de dirigir al pueblo, en vez de guiar al pueblo, en vez de ser ejemplo al pueblo, son todo lo opuesto. ¿Para qué están ahí? Y roban, mienten, son corruptos, hacen todo tipo de maldad.
para destruir a su propio pueblo. Pero están arriba. Pero en el reino de Dios es al revés. Los pobres, fíjate que es interesante que Jesucristo, cuando vino a ofrecer su reino, vino a ofrecer su reino ¿a quién? A los pescadores, a las prostitutas, a los desamparados, a los enfermos, a gente débil. Y esta gente aceptó el reino, aceptó al rey. Entonces hay dos ideologías opuestas totalmente. El reino de Dios pertenece a los débiles, a los pobres, a los humildes. Si notas la diferencia, en el reino de este mundo son los poderosos los que suben, pero en el reino de Jesucristo son los débiles los que suben. Un día nosotros vamos a estar reinando con Jesucristo. Si es que desde ahora Él te llama a que seas parte de su reino. Bueno, versículo 3 dice: los pobres de espíritu son aquellos que son espiritualmente humildes. El reino se recibe por la gracia, no por conquista. Ok, el segundo está en el versículo 4, dice los que lloran. Dice, los que lloran tiene que ver con el lamento que hacen por su arrepentimiento al pecado que han cometido delante de Dios. Es interesante cómo en el reino de Dios, para Dios es importante el arrepentimiento, el lloro por quebrantar los principios, los mandamientos de Dios. David dijo: contra ti, solo contra ti he pecado. David vino a Dios con un corazón contrito y humillado. David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque él se arrepintió, lloró, ayunó y nunca más volvió a hacerlo. Es un hombre que está allí para entender lo que significa ser un hombre que tiene una pasión por Dios, por las cosas de Dios. Lamento y arrepentimiento. El reino comienza con el reconocimiento de la necesidad de redención. Hay gente que llora más por lo material que por haber quebrantado la ley de Dios. Tristemente, este mundo te enseña que el valor está en las cosas y no en el reino de Dios, que son otras cosas. Versículo 5 dice: bienaventurando los mansos, mansedumbre y dominio propio. La Biblia dice que son los mansos los que heredarán la tierra. ¿Qué significa los mansos? Significa aquellos que han desarrollado dominio propio. Aquellos que dicen: no voy a hacer lo que mi carnalidad quiere ya. Voy a tener dominio propio para esperar el tiempo de Dios, la manera de Dios y la persona de Dios que Él tiene para mi vida. O sea, dominio propio es algo que viene y es el resultado del fruto del Espíritu Santo ya en el creyente, en el discípulo. El reino se extiende por amor, no por fuerza. Después, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos. Bueno, estamos hablando, los mansos, aquellos que son y desarrollan el dominio propio. Después dice en el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia divina. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia divina. Jesucristo, cuando vino, ¿recuerdas las palabras que Él dijo? El que viene a mí, come de mí,
bebe de mí, no tendrá hambre y sed jamás. En otras palabras, ¿sabes? Cuando tú encuentras a Jesucristo, cuando el discípulo encuentra a Jesucristo, ¿sabes lo que sucede en la vida del creyente? La vida del creyente está satisfecha. Ya no necesitas cosas del mundo para estar satisfecho. Jesucristo ha venido a satisfacernos el alma, la sed que necesita el alma. Cuando el discípulo entiende estas paradojas, va entendiendo verdades profundas que ha sucedido ya en el reino de los cielos. Los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Hasta aquí todo tiene que ver con tu pecado, mi relación con Dios respecto a yo y Dios y mí. Ahora, fíjate en mi relación con los demás. Dice versículo 7, bienaventurados los que tienen misericordia. Fíjate qué interesante, la misericordia es parte de mirar el reino de Dios y mirar gente llena de misericordia. Si alguien tendría que hacer algo por la humanidad, por nuestros vecinos, por nuestra gente, en tu trabajo, en tu hogar, es un hombre, una mujer lleno de misericordia para poder, ¿sabes? Esta palabra me encanta porque la misericordia es algo que nace de tus entrañas para satisfacer a una persona que está en necesidad, está en la miseria. Por eso viene la palabra misericordia, porque hay que hacer misericordia con los miserables. Y el único que está capacitado para mostrar misericordia es el discípulo, porque está satisfecho en Dios y puede ser misericordioso con el prójimo. La misericordia es característica de los discípulos. La misericordia rompe la lujuria del egoísmo. No más preocuparme de mí. No más primero yo. No más reclamar mis derechos. Ya mis derechos están en Él, con Él, pertenecen a Él, a mi Rey. Ahora soy y estoy en la capacidad de ser misericordioso. Qué lindo que podamos en el hogar ser misericordiosos. Piensa, ¿qué otra cosa necesitamos aprender de las bienaventuranzas? Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza habla de pureza interior. Esta bienaventuranza habla de integridad, habla de no simplemente una fachada religiosa, pero bienaventurados los que los de limpio corazón, tiene que ver con aquellos que han llorado su pecado. Tiene que ver con aquellos que se han arrepentido de su pecado. Tiene que ver con aquellos que tienen hambre y sed de justicia y han hallado en Jesucristo lo que necesitan. Y ahora su corazón está limpio, ahora su corazón está perdonado, ahora su corazón puede hacer algo por otros. Limpio de corazón, ellos verán a Dios. Hermano, esto es para los discípulos. Porque una persona que no ha sido perdonada, limpiada su corazón, no verá a Dios. Y este es el privilegio de la iglesia, de los discípulos. Cada día puedes ver a Dios. Cada día tienes la oportunidad de tener una relación con Dios. Cada día tienes la oportunidad de caminar con Dios. Cada día. Porque tienes un corazón limpio, te has arrepentido, has hecho las paces con Dios, Dios te ha aceptado, ahora eres un hijo y estás caminando.
Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos promueven la reconciliación. Ellos promueven la reconciliación. El reino de Dios es gente que restaura, no gente que divide. El reino de Dios es gente que suma, no que resta. El reino de Dios es aquellos que entienden que necesitamos estar juntos para que Dios nos hable y en esa unidad haya paz, en tomar decisiones en bienestar del reino de Dios. Ayer hablaba con los muchachos que llegaron, que vemos qué importancia es que tomemos decisiones, pero debemos estar juntos para tomar decisiones. Los días son cada vez peores, la iglesia necesita estar más unida. ¿Cómo podemos tomar decisiones si no estamos unidos? ¿Cómo podemos si no tenemos un mismo sentir, un mismo parecer? Los hijos de Dios en el reino de Dios nos ocupamos del reino de Dios, porque somos pacificadores. Versículo 12 y 13 habla ya no de nosotros, entre nosotros, pero habla de lo que va a suceder, de lo que nos va a suceder en el mundo. Jesucristo dice: miren, ustedes son del reino de Dios, ustedes pertenecen al reino de Dios, pero miren lo que les va a suceder. Dice: gozaos en la persecución por su justicia. Cuando ustedes sean perseguidos por ser justos, gócense. Gócense por la persecución, gócense cuando estén sufriendo por el reino, por la justicia que ustedes han traído a este mundo. El sufrimiento convierte a la iglesia en un testimonio vivo al mundo. ¿Viste lo que le sucedió a este Charles Kirk? A partir de su muerte, la iglesia se ha unido y en el mundo ha habido un despertar increíble. Yo te invito a que veas lo que está sucediendo en Argentina. Recién Billy Graham reunió más de 50,000 personas en el Vélez Sarsfield en Buenos Aires. 50,000 personas escuchando el evangelio, y no solamente en el estadio, pero eso se reprodujo por internet y el mundo lo está viendo. Y termina estas bienaventuranzas, termina el versículo 13, 14 al 16. Termina dándonos una responsabilidad, pero esta responsabilidad nace de estas características que tienen los discípulos. ¿Cuál es la responsabilidad para estos discípulos? Ser sal de este mundo y ser luz de este mundo. No quiero detenerme mucho en esto de sal, porque es simple. ¿Para qué sirve la sal? Y para preservar, dar sabor y preservar. ¿Para qué está la iglesia? Para dar sabor y preservar. Y lo triste es que el texto dice que seamos sal, porque si no somos sal, dice Jesucristo, vamos a ser hollados, pisoteados por este mundo. Si no eres sal en tu trabajo, si no eres sal en tu familia, si no eres sal en la iglesia, vas a ser pisoteado, hollado. O sea, no das sabor, no estás preservando nada. Esa es la tarea nuestra como iglesias, dar sabor donde voy, preservar al mundo del pecado. Pero dice también que somos la luz del mundo. Tampoco esto es difícil de entender, o hay que explicar qué significa ser la luz.
¿Dónde brilla más la luz, hermanos? En la oscuridad. Cuando vas a tu trabajo, cuando vas ahí a la tienda, cuando vas a lugares de restaurantes, ¿no ves la oscuridad ahí? Cuando estás haciendo conversaciones con la gente, ¿no ves la oscuridad ahí alrededor tuyo? ¿Qué tienes que hacer? Luz. Luz. Y entonces estas son las paradojas del reino de los cielos. Este es el carácter de los discípulos. Repasemos rapidito. Humildes, pobres de espíritu, lamento y arrepentimiento los que lloran, mansedumbre y dominio propio los mansos, hambre y sed de justicia divina, misericordiosos, compasivos, limpios de corazón, pacificadores, promueven reconciliación. Nos gozamos por la justicia cuando traemos a este mundo. Somos sal de esta tierra y influenciamos moralmente a este mundo. Somos luz a este mundo y reflejamos la gloria de Dios a este mundo. Ahora, ¿sabes? Jesucristo lo que está haciendo es describiéndose a sí mismo. Todo esto es una descripción de Él. Él es el hombre perfecto. Es el hombre que trajo al mundo estas paradojas en vivo y directo. Él fue el que vino a demostrarnos cómo vivir en el reino de Dios. Él terminó siendo la luz, Él terminó siendo sal, Él terminó siendo perseguido. Y Él comenzó siendo humilde, viniendo a la cruz, siendo siervo y muriendo por ti y por mí. ¡Wow! Sabes, cada vez que leo esto me alienta mi vida, porque veo que sí, estamos en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos el mundo nos ha estado vendiendo cómo vivir el reino de Dios, pero a la forma del mundo. Cristianos que quieren ser como el mundo. No les importa lo que Jesucristo enseñó, cómo vivir en el reino de Dios. Aquí hay una historia que quisiera, para continuar, contarles una historia. No sé si han escuchado la historia del burro y el león. ¿Cuántos han escuchado la historia del burro y el león? Uno, muy bien. Espero que sea la misma, o si no, pues. Dice que un día el burro y el león estaban en el campo, y el burro le dice al tigre, el burro le dice al tigre: ¡ay, qué rica hierba roja que estamos comiendo! Y el tigre le queda viendo al burro. ¿Qué? La hierba no es roja. Y el tigre le dice: es verde. Y el león dice: no, es roja. Así que el burro y el tigre deciden ir al rey de la selva para que el rey resuelva este problema. Y entonces el burro y el tigre van al rey león y le dicen: mira, el burro dice que la hierba es roja, y yo digo que la hierba es verde. Entonces el león, dándose ahí unas vueltas, dice: sí, efectivamente la hierba es roja. Vete, burro, por tu camino. Y tú, tigre, estás disciplinado. Entonces el tigre no entendía qué estaba pasando, y le dice el león: tigre, vete a mi oficina. Te voy a dar tu disciplina. Entonces el burro salió, se fue contento cantando, y el tigre le dice: pero mi rey, tú sabes que la hierba es verde. Sí, yo sé que la hierba es verde, pero te voy a disciplinar no por la hierba. Te voy a disciplinar por estar conversando y gastando tu tiempo con el burro.
que hasta ahora no entiende. Entonces vas a ser disciplinado por gastar tu tiempo con alguien que no deberías estar gastando tu tiempo. ¡Wow! La moraleja, la enseñanza. Hasta ahora no entendemos quién es Jesucristo. 2000 años y todavía no entendemos que Él es la cabeza de la iglesia. Que yo no puedo hacer nada si la cabeza no me dice qué tengo que hacer. Ahora quiero recordarte que en el triángulo de la iglesia que hemos estudiado, los que están estudiando conmigo, el Nuevo Testamento habla de que Jesucristo es la cabeza, es el fundamento. Jesucristo es el buen pastor. Hemos hablado de las 9 metáforas que habla el Nuevo Testamento. Y que en ese triángulo está Jesucristo arriba y los líderes y los miembros abajo. Y en ese triángulo es Jesucristo el Señor de su iglesia, tanto de líderes como de miembros, o discípulos, o hijos de Dios, como quieras llamarlo. Pero ha pasado 2000 años y hay líderes que no entienden quién es la cabeza y tratan a la iglesia como si fuese su negocio. Hay líderes que se aprovechan del rebaño, de los incautos. Es tanta barbaridad que escucho y veo cómo la gente es tan ignorante que actúan como el burro. Que van pastores diciendo: Dios me dijo, y lo que me dijo vas a tener que escuchar. Y como hay burros, escuchan sin venir a la palabra. Pero asimismo hay miembros que no entienden que Dios en el triángulo tiene líderes y que los miembros tienen que sujetarse a sus líderes. Hebreos capítulo 13. Pero en el tiempo de Jesucristo, el problema fue tan grave que Jesucristo tuvo que confrontar a los fariseos y a los escribas. Fíjate que en Mateo capítulo 5, verso 20, quisiera que me ayudes poniendo ahí el versículo 20. 5:20. Jesucristo, al hablar con sus discípulos, mira lo que menciona en este versículo que me llamó muchísimo la atención. Dice Jesucristo, versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabes cuál es el problema de los escribas y fariseos? Que le tenían a Jesucristo al frente y ellos no entendían que Él era el Mesías. Que le tenían a Jesucristo al frente y no entendieron que Él era el rey de los judíos. Que le tenían a Jesucristo al frente y le decían que Él era hijo de los demonios, hijo de Belzebú. El problema de los fariseos no era que no conocían la escritura, ellos conocían la escritura, pero a ellos no les importaba lo que Jesucristo trató de explicarles cuando Él vino. Cómo vivir en el reino. Primero, cómo entrar en el reino, cómo entrar al reino. Él dijo, a Nicodemo le dijo: Nicodemo, ¿quieres entrar al reino de Dios? ¿Qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo para entrar y ver el reino. Estos fariseos, estos escribas no querían nacer de nuevo, pensaban que su religión era suficiente.
la religión mía es suficiente. O sea, lo que yo hago es suficiente. No, tienes que aprender cómo vivir en el reino de Dios. Y eso es lo que Jesucristo trató de enseñarles a los fariseos. Pero ellos, Jesucristo les dice a los discípulos: si vuestra justicia, ¿qué significa esto? La justicia está relacionada, ligada al carácter de Dios. Si vuestro carácter no está sujeto al carácter de Dios, ¿qué es el carácter de Dios? Las bienaventuranzas que acabamos de leer. No entraréis en el reino de Dios. Fíjate que estuve estudiando, tratando de cavar fondo. ¿Cómo no entraréis en el reino de Dios? Pero si ya somos los discípulos que estamos en el reino, ¿cómo es que no entraremos al reino de Dios si ya estamos dentro del reino? Pues ¿sabes lo que el texto dice cuando dice no entraréis en el reino de Dios? ¿Sabes lo que significa realmente esa frase en el contexto del Sermón del Monte? Significa que Jesucristo te invita a estar en el reino de Dios, pero en el reino de Dios tienes que ser participativo. No se vale ser pasivo. Necesitas estar activo en el reino de Dios. Lo que está diciendo Jesucristo es: no serás parte en los planes y programas que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu vida, si no eres participativo en el reino en el que has sido llamado. No está diciendo que no entrarás en el reino de Dios. Ya estás en el reino, pero en el reino tienes que ser participativo. ¿Es claro esto? ¿Es claro, iglesia? Jesucristo entonces está diciendo: si vuestra justicia no es mayor. Ahora, fíjate, este era el problema que tenía con Jesucristo con los fariseos. Ven conmigo al capítulo 12 de Mateo. Los fariseos sabían la ley, pero ellos lo único que querían, escúchame bien, lo único que querían es criticarle a Jesús. Ellos no querían otra cosa sino que criticar a Jesús. Mira lo que dice, verso 1. En aquellos tiempos, o en aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Los fariseos miraron a Jesús, miraron lo que están haciendo los discípulos de Jesús, y lo único que hacen y lo que saben hacer es criticar. ¿Qué le dijeron a Jesús? Mira, tus discípulos no están respetando el día de reposo, porque el sábado hay que respetar. La ley dice que el sábado no hay que hacer nada. La ley dice que el sábado hay que quedarse quieto en casa. La ley dice que no puede haber trabajo ese día. Pero no se dieron cuenta que estaban frente a Jesucristo, que Él era el día de reposo. En Él podía la gente ahora reposar, no en un día, sino en una persona. ¿Por qué? Fíjate el versículo 8. El versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesucristo vino a darnos reposo. Jesucristo vino a traer el verdadero reposo para sus discípulos. Pero los discípulos, los fariseos, los escribas, estaban más preocupados en el sábado, en guardar la ley, que en tener una relación con el verdadero reposo que era Él, Jesucristo. Pero no solamente le querían criticar. Mira en el versículo 9. Mira lo que pasa en el versículo 9. Dice: pasando allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano.
y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar el día de reposo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No solo que quieren criticarlo porque él está haciendo con sus discípulos algo que está fuera de la ley, pero ahora él está sanando a una persona y otra vez le dice: ¿por qué sanas el día de reposo? Le querían acusar. ¿Es lícito sanar el día de reposo? 11 dice, le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si esta oveja cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y se levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. No solamente que criticaban, pero que le acusaban. Le acusaban a Jesucristo: ¿pero por qué haces cosas buenas el día sábado? Porque no había que hacer nada según la ley. Pero ellos no se dieron cuenta que frente a él estaba el día de reposo. Él era el reposo. Y frente a él, lo que él les vino a mostrar es misericordia. Lo que vimos en las bienaventuranzas, él era la esencia de la misericordia. Él vino para demostrarnos lo que es misericordia, y él es lo que hizo el día sábado, mostrar misericordia. Entonces los fariseos le criticaban, le acusaban. Verso 14, mira lo que dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para, ¿qué dice? Destruirle. Los fariseos querían criticarle, acusarle, destruirle a Jesucristo. ¿Por qué tenían esta actitud estos fariseos? Porque estos fariseos no querían saber nada de Jesús. No querían saber nada de Jesús. Y mira que en el capítulo 7 de Mateo, ven conmigo, Mateo capítulo 7, Jesucristo va a decir esto a los discípulos, y seguramente esto llegó a los oídos de los fariseos. ¿Y cómo crees que quedaron los fariseos y los discípulos al oír estas palabras? Versículo 21 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ese era el tipo de fariseos y escribas que tenía que lidiar Jesucristo. Gente que hacía cosas buenas, decía cosas buenas, seguramente era un buen padre, un buen ciudadano. Exteriormente hacía cosas buenas, como nosotros, exteriormente hacemos cosas buenas. El problema es que Jesucristo vino para que podamos aprender a vivir en el reino de Dios, no solo haciendo cosas externamente buenas, sino con un corazón internamente transformado. Jesucristo vino a enseñarnos no solo a hacer la ley, sino con qué motivo hacemos la ley. Jesucristo dijo: ¿no habéis oído? No matarás. Eso era la ley. Pero él dijo: pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano ya mató a su hermano. Jesucristo vino entonces a ayudarnos no solamente a mirar la ley, pero a darnos el poder para poder vencer y cumplir la ley que Dios había puesto en el Antiguo Testamento y los judíos no pudieron cumplir. Pero ahora vino Jesucristo para enseñarnos cómo cumplir la ley de Dios, no solamente hacer actos religiosos como los fariseos. Lo importante entonces para Jesucristo cuando Él vino a enseñarnos del Sermón del Monte es que
nuestros actos tienen que estar acompañados de buenas motivaciones, como no matarás. Jesucristo te enseña y nos enseña a los discípulos que matar a una persona no es la parte externa, física, de ir y matarle. Matar a tu prójimo es ignorarlo. Matar a tu prójimo comienza con desecharlo en tu corazón. Matar a tu prójimo es tener envidia, ira, cólera de tu prójimo. Ahí empieza lo que termina en asesinato. Wow. El sermón del monte es para los hijos de Dios. El sermón del monte es para aquellos que quieren transformar este mundo y poner patas arriba a este mundo. Que eso es lo que hicieron los discípulos. Si tú lees el libro de los Hechos, vas a ver a los discípulos poniendo a este mundo patas arriba. Y por hacer eso, muchos fueron mártires. Como ahora están siendo mártires los cristianos en África. Estos musulmanes se han ensañado en perseguirlos. Y ustedes, las noticias no son tan abundantes, pero si tú ves en portales donde están explicando, enseñando lo que está pasando en África, miles de cristianos hoy están siendo perseguidos por los musulmanes. Y iglesias enteras están siendo asesinadas, acribilladas por estos musulmanes. Y no solo eso, pero Inglaterra ahora mismo está con un problema tremendo que están enfrentando porque han permitido que musulmanes ingresaran a Inglaterra como indocumentados, como gente ilegal, y ahora Inglaterra está llena de mezquitas. Ahora en Nueva York, ¿quién es el alcalde nuevo de Nueva York? Un musulmán. Y él no necesariamente es un cristiano. Él odia a los cristianos. Esa es su religión. Volvamos a Mateo capítulo 5. Vamos a terminar en esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 17. Quiero que leas este texto conmigo. 5:17 dice así, mira: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar. Abrogar significa quebrantar, quebrar. Jesucristo dice: hey muchachos, cuidado, no vine a quebrantar los mandamientos, no vine a romper los mandamientos. Dice, fíjate el versículo 17: he venido para ¿qué? Cumplir, para cumplir la ley, para cumplir la ley. Y Jesucristo fue el único que cumplió la ley perfectamente. Fue Jesucristo el que vino a enseñarnos que aparte de Él no hay nadie que pueda cumplir perfectamente la ley de Dios. Es más, Romanos capítulo 10, versículo 4 dice que la venida de Jesucristo, hasta la venida de Jesucristo existió la ley, pero al venir Jesucristo, la ley fue cumplida en Él. De hecho, vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos 10, 4. Dice así, mira: porque el fin de la ley es Cristo. Esto es importantísimo que tú entiendas. El fin de la ley es Cristo. Porque cuando Cristo vino a enseñarnos el espíritu que hay detrás de esa ley. La ley dice, pero yo os digo. Él vino a enseñarnos el espíritu de la ley, y eso vamos a ver más adelante. Pero dice que porque el fin de la ley es Cristo. Juan 1:18 dice que la ley vino por Moisés, pero la
la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Jesucristo es el fin de la ley, pero ahora la justicia que Él ofrece a aquellos que quieren vivir en el reino de Dios es una justicia que te capacita como cristiano no solamente a hacer cosas buenas, sino que esas cosas buenas hacerlas con buenas intenciones. En la vida diaria esto ahora más que nunca es capitalmente importante. Capitalmente importante. Porque hay mucha gente que hace cosas buenas, pero ¿y las intenciones? ¿Cómo puede ser que una mujer le diga a su esposo: mi amor, te preparé la cena, es una cena deliciosa, pero vos no sabías, pero le puso un poco de veneno y cianuro para que el tipo se muera? Hizo algo bueno, pero ¿cuál fue su intención? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué vienen los domingos? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué haces lo que haces? Eso es lo que a Jesucristo ahora le preocupa, y a nosotros debería preocuparnos, porque si no, dice que un día dirá: apartados de mí, nunca os conocí. Pero Señor, fui a la iglesia, pero Señor, cantaba, pero Señor, dirigía, pero Señor, nunca os conocí. Porque tus motivaciones, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas tus motivaciones? ¿Por qué hacías lo que hacías? Honrabas a tu pastor, honrabas tu iglesia, honrabas tu esposa, honrabas tus hijos, honrabas tu mujer, honrabas. O eras como los fariseos, que solo sabían la ley, pero no les interesaba cumplir la ley. No les interesaba Jesucristo. Eran como el burro. No conocen a Jesús. Y al final va a decirles: ¿quién eres? Nunca os conocí. Apartaos. Porque en el reino de Dios, Dios vino a explicarnos cómo vivir en el reino, haciendo buenas obras, pero con buenas intenciones. Yo voy a terminar con este ejemplo, porque de eso se trata lo que vamos a ver el resto de los 5, 6 y 7. De aquella mujer que su esposo la amaba, pero tenía un problema esta mujer: le gustaban los gatos. Entonces la mujer estaba llena de gatos en la casa, y el marido le amaba a ella, no a los gatos. Entonces decía: ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer para deshacerme de los gatos? Así que un día la mujer se enferma y tiene que ser hospitalizada. Los llevan al hospital de emergencia y estaba internada la mujer. Y entonces el hombre regresó a la casa y dijo: wow, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Agarró una bolsa grande, metió a los gatos, puso al fondo de la bolsa ahí pesas, amarró bien la bolsa, se fue al río más profundo y los tiró a los gatos. Chao, gatos. Entonces la mujer llama por teléfono desde el hospital y dice: mi amor, ¿cómo están mis gatos? Mi amor, no te preocupes, tus gatos están bien cuidados. ¿Seguro? Sí, mi amor, no te preocupes, ya ellos están bien cuidaditos, vos tranquila, cuando vengas vas a ver a tus gatos. Así que la mujer al otro día llamó por los gatos, al otro día llamó por una semana en el hospital preguntando por los gatos, y el hombre: sí, tranquila, no te preocupes, los gatos están bien. Así que pasó una semana, 2 semanas, y la mujer regresa a la casa. Y adivina qué preguntó: amor, ¿dónde están mis gatos?
quiero ver mis gatos. Y el hombre, asustado, preocupado, dice: mi amor, no te preocupes, ahora les busco y te traigo, no te preocupes, voy a buscarlos debajo de la cama, debajo del carro, donde menos pienses, voy a buscarlos, pero no te preocupes. Pasó un día, pasó 2 días y la mujer preocupada: mi amor, mis gatos, por favor, ¿dónde están mis gatos? No te preocupes, mi amor, ¿sabes qué? Híjolete, algo pasó, se fueron, salieron. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer una denuncia a la policía. Voy a a decir que los vecinos que tengan a los gatos que nos devuelvan. Es más, le dice: voy a poner una recompensa, $5,000 por gato. Si nos trae el gato, $5,000. Y la mujer, wow, en paz, cómo me ama este hombre. Así que en ese momento suena el teléfono, y entonces levanta el teléfono el hombre, y un familiar que le conoce a este hombre le dice: oye, ¿se perdieron los gatos? Sí, se perdieron los gatos. ¿Y estás dando $5,000? Sí, estoy dando $5,000. Le dice: ¿estás loco? Con $5,000 podías comprarles 1,000 gatos a tu esposa. Sí, le dice: no te preocupes, porque solo yo sé dónde están los gatos. Podemos hacer cosas buenas con malas intenciones, como los fariseos. Le criticaban, le acusaban, le querían matar a Jesús. ¿Cómo estás con Jesús? ¿Él es tu Señor? ¿O todavía eres como el burro, que todavía no sabes que hay una iglesia, que hay pastores, que hay miembros y que debemos estar juntos para su gloria? Cierra tus ojos, vamos a orar.